Cristo, y en esta noche pues nos sentimos muy contentas porque pues tenemos la visita de nuestra pastora de la Iglesia Príncipe de Paz, así que el espacio es para Pastora Bárbara para que pueda saludarles en esta noche, para que podamos empezar con una entrevista que sé que edificará tu vida, porque son preguntas pues que a diario como jóvenes nos hacemos, y pues qué más que nuestra pastora que esté acá para poder darnos un buen consejo de parte del Señor. El tiempo para usted, pastor. Altamente agradecida con el Señor, asimismo por los que tienen a bien este programa. Yo pienso que en el corazón de Dios está el poder hacer las cosas mientras estemos dispuestos a hacerlo. Así es de que felicitaciones, jóvenes, adelante siempre. Yo sé que en el Señor ganamos mucho. El tiempo que le damos, Él nos lo recompensa hoy y en el futuro. Así es de que por nada, usted joven, señorita, por nada debe de dejar al Señor. Un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias desde ya por los saludos. Yo sé que Dios se glorifica en cada vida. Amén. Amén. Así es de que para nosotros, pastora, es un privilegio el poder tenerla con nosotros en esta noche y poder compartir un momento de las vivencias, de lo que hemos aprendido y de lo que disfrutamos como hijos de Dios, ¿verdad? Porque disfrutamos muchos beneficios al poder estar cerca del Señor. Y esta noche pues quisiera iniciar esta entrevista haciéndole una pregunta pues que la mayor parte de personas pues se preguntan, ¿verdad? ¿Qué es un cristiano, o por qué se le da ese nombre a las personas? El por qué se le llama cristiano. Amén. En primer lugar, pues la palabra cristiano viene de Cristo, porque por primera vez se les dio ese nombre a los llamados cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es la persona que conoce a Jesucristo. Nadie puede hablar de Dios si no lo conoce. Tenemos que llegar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocer sus enseñanzas y ponerlas en práctica, sus mandamientos. Amén. Entonces estamos aprendiendo en esta noche que un cristiano es aquel que conoce a Cristo, y no solo lo conoce, sino también refleja el amor de Cristo en su vida. Muy bien, pastora. Muchos de nosotros como jóvenes pues nos preguntamos, ¿cómo puedo vencer el pecado? Porque estamos rodeados de muchas situaciones, ¿verdad? Porque bien dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, ¿cómo como jóvenes, como personas cristianas, cómo podemos vencer el pecado? Amén. Si usted es un cristiano, es porque usted vive para Dios, le ama y sobre todo sirve a los demás. Entonces, ¿cómo puedo vencer el pecado? Por medio del arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente de sus actos, Dios toma en cuenta esa decisión. Es por medio del arrepentimiento con una actitud nueva hacia Dios. Porque no podemos vivir siempre en el pecado. Dios quiere que nos apartemos del pecado. ¿Y qué es pecado? Es estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Y de dónde podemos comenzar nosotros con eso? Al estar en casa en contra de nuestros padres, en contra de nuestros maestros, en contra de nuestros abuelos, en contra de nuestros amigos. Eso es pecado. Entonces, un verdadero arrepentimiento nos ayuda a vencer el pecado, poner el corazón a la voluntad de Dios. Él está dispuesto a cambiarnos, si usted y yo lo deseamos. Amén. Y así es de que como hay muchas acciones que a veces inconscientemente nos llevan
a pecar, algunas inconscientemente y algunas otras pues con el consentimiento de uno, ¿verdad? Sabiendo que es pecado, pues a veces caemos en ese error de poder hacerlo, pero sigamos muy bien los consejos, porque una persona que ha vivido bastante tiempo, que tiene una trayectoria no solo en la vida profesional, sino también en la vida espiritual, pues creo que es un buen consejo el que en esta noche nuestra pastora nos está dando, y esperamos de que para usted también pueda ser de edificación pues esta entrevista. Vamos a seguir, dice, a ver, pastora, nosotros pues hemos escuchado pues algunas personas, algunas dicen de que si es malo que un cristiano pues esté deprimido. Es malo porque algunos dicen sí, otros dicen no. Entonces quisiéramos escuchar su punto de vista, si es malo que un cristiano pues esté deprimido. Bueno, en primer lugar vamos a saber qué es una depresión, y especialmente psicológica, que es la que más redondea a nuestra vida. Entonces tenemos la depresión. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente o por la pérdida de interés de las actividades con las que normalmente se disfruta y las actividades cotidianas. Entonces, estar deprimido es no querer hacer algo, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nosotros a comprender que estar deprimido es una enfermedad. Pero vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3 y su versículo 55. Lamentaciones, capítulo 3 de Lamentaciones y su versículo 55. A ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Recordando siempre que de Dios es la palabra y no tenemos por qué hablar tal vez un poco más fuera de ella. Dice aquí capítulo 3, su versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Gloria a Dios. Así es de que, si es una enfermedad la depresión, no debemos de temer, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Entonces, no hay que dar lugar a la depresión para que Dios nos dé la victoria. Tenemos que nosotros leer su palabra, porque aquí está la fuente inagotable para nuestra vida. También tenemos Efesios capítulo 3 y su versículo 14. A ver qué nos dice el libro a los Efesios capítulo 3, su versículo 14. Oiga lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La gloria sea para Él. Amén. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y dice: ¿cómo puedo perdonar a aquellos que nos ofenden o a aquella persona que me ha ofendido? Porque he escuchado muchas personas que dicen, bueno, yo trato la manera de amar al prójimo, pero he leído una frase que aparece en el Facebook, pero dice, pero los prójimos a veces no me cooperan o no me colaboran, ¿verdad? Sí, a manera de broma, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos como personas, ¿verdad? Ya sea pues... yo considero que cristianos o no cristianos, el poder perdonar y tener un corazón limpio, porque el tener un corazón limpio y el perdonar a aquel que nos ha ofendido nos libera y nos quita tal vez no tanto por la persona, sino por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para perdonar a aquellos que nos ofenden? Amén. Muy bien, muy buena pregunta. Segunda de Corintios capítulo 5 y su versículo 14. Vamos a la palabra de Dios porque es la que nos da. Nosotros no tenemos palabras, hermanos y amigos. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 y su versículo 17. Capítulo 5 y su versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es de que el nuevo nacimiento, ¿verdad?, es importante, porque llegamos a Cristo con una vida llena de pecado, de tantas situaciones, ¿verdad? Pero cuando uno se deja moldear y dice uno, bueno, me voy a bautizar, es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces eso ya nos hace a nosotros tener un freno y pedirle al Señor más que todo, ¿verdad?, que nos ayude y que podamos hacer la voluntad de Él. Amén. Como tenemos la siguiente pregunta, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Vamos al libro de San Juan capítulo 10 y su versículo 14. Así es de que no dude que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es cual espada, dice, que llega hasta las coyunturas de nuestros huesos. Así es de que es profunda la palabra de Dios. Muy bien, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Dice capítulo 10, versículo 14 de San Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si conocemos al Señor, tenemos que hacer lo que Él dice. Ahora, si no lo conocemos, pues hay rienda suelta.
hagamos lo que querramos hacer. Pero no, yo creo que para eso el Señor puso su vida por nosotros. Y Él ha sido muy bueno con cada uno, que no mira lo que usted hace, sino Él está dispuesto a hacer en usted una nueva criatura, una persona diferente, donde Dios se glorifique siempre y usted se va a sentir bien, usted va a alabar su nombre, usted va a clamar, usted va a hacer muchas cosas, siempre y cuando que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Amén. Así es entonces como podemos reconocer la voz de Dios, acercándonos a Él, teniendo una intimidad y poder pues siempre atender a su voz por medio de la palabra, porque por medio de la palabra pues también es la voz auténtica del Señor. Vamos Amén. a seguir entonces. Dice la siguiente pregunta, ¿qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual siempre se da desde que la persona nace, va de aumento en aumento. El libro de San Pedro dice que deseemos la palabra de Dios como la leche no adulterada. Eso quiere decir de que primero vamos a tomar la palabra de Dios como la leche espiritual, poco a poco nos vamos nutriendo con la misma palabra. Es que esta palabra es la que nos lleva a nosotros a ser maduros espirituales. Crecemos porque quedarnos en el lugar donde estamos no vale la pena. Es bueno esos peldaños de la escalera, ¿verdad? Subiendo peldaños. Y eso es lo que hace a una persona ser madura, porque cada día piensa qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces uno está allí dando esos saltos, pero con la ayuda del Señor. Amén. La siguiente pregunta, pastora, es ¿cómo puedo mantenerme dentro del propósito de Dios? Porque muchas de las veces como jóvenes, pues a veces el Señor nos habla por medio de sus siervos, por medio de su palabra, y pues honestamente como jóvenes cuesta a veces hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces decimos, lo voy a hacer más adelante, estoy muy joven, quiero disfrutar un poco más de mi vida y quizás más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo mantenerme dentro del propósito de Dios sin poder y cumplir pues prácticamente lo que el Señor demanda de mí como hijo suyo? ¿Cómo mantenernos en el propósito de Dios? Yo creo que el propósito de Dios es llevarnos para el cielo, para ir a gozar de su presencia, para estar allá, verlo a Él cara a cara, conocerlo tal como Él es. Pero aquí en la tierra tenemos que pasar esos momentos difíciles, ¿verdad? Donde la juventud especialmente después de que adolece de tantas situaciones, viene la frustración muchas veces en la vida del joven y de la señorita. Pero allí estamos, que cuando oímos la voz de Dios es la que nos lleva hacia la vida eterna, porque no podemos andar sin Biblia, sin brújula en alta mar, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es la que nos instruye. Y a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque el anciano dice hoy, ¿por qué no lo hice cuando era joven? Y el joven dice, esto es para viejitos. No, la palabra de Dios es para todos y hay que meternos a hacer esa voluntad que Él quiere para que podamos estar con Él un día en la gloria. Amén. Y por último, queremos de que antes de pasar al espacio de reflexión, usted pueda darle pues
un mensaje de ánimo a los jóvenes pues que están sirviéndole a Dios, que están dándole su tiempo para aquellos que trabajan en la obra de Dios, porque muchas veces pues a veces no reconocemos el trabajo que hacen los jóvenes. Y pues en los jóvenes hay bastante fuerza, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras de ánimo le puede dar usted a esa juventud que se está esmerando, que está tratando la manera de estar dentro de la voluntad de Dios? El espacio es para usted. Yo pienso que si estamos con el Señor, Él suple todas nuestras necesidades. Como jóvenes que están trabajando en la obra del Señor, recuerden que lo que sembramos, cosechamos. Así es de que vamos para adelante, sirviendo al Señor siempre. Hay obstáculos, hay circunstancias. ¿Cuántas cosas no nos va a hacer alejar de Dios? Pero si oímos la voz de Dios, Él es el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, jovencito, por eso, señorita, si sus padres le dan la oportunidad de estudiar, aproveche su tiempo, hágalo y sirva al Señor. Porque muchas veces nos olvidamos de Dios por el trabajo, nos olvidamos de Dios por la familia, nos olvidamos de Dios por el estudio. No, Dios quiere que tengamos paralelismo, tanto la palabra de Dios como nuestros quehaceres diariamente. Amén. Entonces esta noche, al poder pues aprender un poco a través de estas preguntas, de esta entrevista, pues no quisiéramos irnos de este lugar sin antes poder escuchar un pequeño espacio de reflexión por medio de la palabra de Dios, y pues el espacio es para la pastora para que pueda compartir con nosotros un pequeño espacio de reflexión, y al terminar pues que ore por cada uno de las personas pues que están visualizando esta transmisión. Amén. Joven, señorita, hay un consejo muy grande en el libro de Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tomados de la mano de Dios, salimos adelante. El desafío está cada día ante nosotros, porque todos los jóvenes quisiéramos llegar a la cúspide, pero sin sacrificios. No, el sacrificio tiene que llevar para que usted y yo disfrutemos cuando llegue el momento de Dios para su vida. Y yo sé que sus padres están siempre, especialmente cuando somos cristianos, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras hijas, por nuestra familia. Aprendamos de Mardoqueo, el hombre que llevó a Esther a ser una mujer valiente, que pudo socorrer, que pudo librar a todo su pueblo de ser perseguidos y llegar hasta la muerte. Entonces, amado joven, amada señorita, busque a Dios. El que busca, encuentra. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios e invitemos a su Santo Espíritu. Él nos llena el vacío de nuestro corazón. Y si está pasando por una situación crítica, crea que los que aman al Señor, dice, hay respuesta para ellos. Entonces, joven y señorita, la palabra de Dios es el manual para nuestra vida. No deje de escudriñar la palabra de Dios. Lea. Ahora que hay otros medios de escuchar palabra de Dios, también, porque las redes sociales son buenas, pero cuando las veamos positivamente. Ahora cuando entramos ya en la carne, eso sí es peligro para su alma, para su corazón y para su mente.
le deseo a usted las bendiciones de Dios. ¿Quiere ser usted un joven próspero? ¿Quiere ser una señorita próspera? Por favor, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, que en tanto Él está cercano. El Señor Jesús vino a dar su vida por usted y por mí. Eso no es fácil, una muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, tomemos en serio la palabra de la cruz, porque eso nos va a llevar a nosotros a tener vida eterna en el Señor. Si usted ha escuchado la palabra de Dios de una u otra manera, porque ahora se predica el Evangelio a toda criatura. En Guatemala, gracias a Jesús, se predica en el idioma, se predica a través de las redes sociales, se predica en las iglesias. Yo creo que la gente debe de aprender a atender la palabra de Dios. Le deseamos todo lo mejor. Usted, padre de familia, ore mucho por sus hijos, porque hay necesidad de hacerlo. Solo la sangre de Cristo cubre la vida de nuestros hijos. Y esperamos que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de ellos, y cuando llegue el momento de la tentación, de la situación donde ya no encuentre respuesta, hay una respuesta en la palabra de Dios. Y yo sé que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos reconcilia, nos ayuda, nos levanta, nos hace nuevas criaturas, que es lo que Dios quiere para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Esperamos seguir orando, esperamos seguir clamando, no solo por Zacapulas, sino por todos los que podamos hacerlo en el nombre de Jesús. Usted está en la lista. Yo no lo conozco, no sé dónde está, pero así como está Cristo aquí con nosotros, está con usted, porque Dios es real. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, que Él tome la vida de los jóvenes y de las señoritas, especialmente cuando hay momentos difíciles. A veces no hallamos qué hacer, pero tómese de la mano de Dios. Padre celestial, aquí estamos, Señor, una vez más, dando a conocer tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra es verdadera y debe de ser recibido por todos. Pero, Señor, en esta noche, gracias, porque has puesto en el corazón de mis hermanos volver a retomar, Señor, esta bendición que tú les has dado, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendice a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Queremos llegar, Padre, hasta los Estados Unidos. Yo sé, Señor, que no hay frontera para ti, Señor. Queremos llegar, Señor, a toda América Latina. Y no digamos, Señor, a nuestra bella Guatemala. Señor, yo creo que como hijos tuyos, como jóvenes, como señoritas, desean, Señor, ver tu gloria, que nuestro país, Señor, sea tomado con la ayuda tuya, Señor. Una fuerza poderosa donde vamos a ver tu gloria, Señor. Yo sé, Señor, que tú bendices al hombre y a la mujer. Ponga pues en el corazón de cada joven que se esfuerce, porque el libro de Josué solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para el reino de los cielos se necesita gente valiente que haga lo que el Señor quiere y que podamos vivir como el Señor pone en nuestro corazón. Bendiciones, jóvenes, señoritas, donde quiera que estén,
La mano poderosa de Dios no se ha apartado de nosotros. Él está con nosotros y yo sé que Él lo tiene a usted con esos cuidados que usted no se da cuenta, pero el Señor tiene cuidado de las aves, dice, que no siembran ni ciegan. Cuanto más vosotros que somos hijos del Señor. Así es de que Dios nos ayude a seguir adelante. Ayude usted a su familia a proclamar este evangelio. Levántese con poder y gloria, porque Dios premia bien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Mueva Dios corazones donde nos están viendo, porque tú eres el que hace la obra en esta tierra. Muchas gracias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastora, por este tiempo especial.